Buenos días, nuevamente en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden por favor que el café fiduciario lo organiza Piensas, su primer estructurador y corredor fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados y de AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy nos acompaña el doctor Omar Eduardo Suárez Gómez, socio director de Suárez y Gómez Abogados, quien nos va a hablar de un tema muy interesante para toda nuestra audiencia, cuál es el deber de previsión en los contratos de fiducia mercantil. Muy bienvenido, doctor Suárez. Muchas gracias nuevamente por esta invitación al Café Fiduciario. Encantado de poder participar nuevamente y agradeciendo a nuestros patrocinadores por esta gran oportunidad para seguir haciendo pedagogía en cuanto a lo que tiene que ver con negocios fiduciarios en nuestro país. Doctor Omar, nos parece muy importante para nuestra audiencia la explicación respecto del deber fiduciario de previsión. ¿Eso en qué consiste? Bueno, cuando hablamos de previsión, hablamos de ver el futuro. Entonces, ahí es como traer la bolita de cristal y pensar y traer a todo el equipo de las fiduciarias para que empiecen a pensar qué riesgos pueden existir y sobre todo pues esto invoca a buscar la forma de mitigación de esos riesgos. Previsión, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles. Es decir, que podamos anticiparnos a lo que va a pasar en un negocio que en el sector fiduciario es de gran trascendencia para la buena marcha y ejecución de estos. Ese deber de previsión debe imponerlo o debe tenerlo la fiduciaria antes de la celebración del negocio, durante la ejecución del negocio o hasta la liquidación. O sea, ¿en qué momento es aplicable o es oponible a esa fiduciaria el deber de previsión? Bueno, el tema es, nos tenemos que concentrar en varias cosas acá. Digamos, viene en la circular básica jurídica también esa definición de previsión del fiduciario en los negocios que va a desarrollar. Y es muy importante, sobre todo en la etapa precontractual, antes de comprometer su responsabilidad en el negocio, hacer ese análisis. Muchas fiduciarias hacen un análisis de riesgos, pero pues siempre el otro pedacito de esto es cómo vamos a mitigar esos riesgos. De acuerdo. Porque nos presentan a veces unos mapas de calor, pero no nos dicen cuáles son los mecanismos que vamos a tener para hacer que esos riesgos, si se llegan a materializar, cómo los vamos a lograr subsanar. Con lo cual, en estos tipos de negocios pues, fiduciarios, tenemos que tener en cuenta en la etapa precontractual, contractual, durante la ejecución del negocio tenemos que seguir haciendo verificaciones porque cualquier acontecimiento en el negocio puede hacerme prever otras cosas y puedo también tener una fórmula de mitigación y finalmente pues también en la etapa de liquidación pueden presentarse situaciones que generen a tener esa visión de lo que pueda pasar en el negocio para poder de alguna forma establecer las herramientas adecuadas para subsanarlas. Es decir, que cuando llega un cliente a una fiduciaria y le plantea un negocio, dependiendo de la clase de negocio que se quiera suscribir, la fiduciaria de inmediato debe hacer un análisis, un mapa de riesgos de lo que comporta ese negocio y debe ponérselo de manifiesto al cliente, o sea, debe decirle, en este negocio hemos encontrado que existen estos y estos riesgos y vamos a precaver de alguna manera su materialización. Así es, de acuerdo. Y esa es una de las reuniones más importantes que tienen dentro de las fiduciarias con el equipo de estructuración de negocios y cliente, de establecerle esas condiciones para poder ver qué puede pasar en este negocio. Muchas veces se construye más fácil con el cliente. Claro. A veces entendemos que eso es un departamento aparte
dentro de las fiduciarias, que es el que maneja los temas de riesgos operativos, pero sobre todo es muy importante construir ese tema de prever. También se construye con el cliente, hay que dejarlo en la etapa precontractual con trazabilidad siempre, para que si hay algún requerimiento de superintendencia financiera o después tenemos una necesidad desde el punto de vista legal, por un juicio, Sí. tener las herramientas para decir que nosotros hicimos nuestra debida diligencia en cuanto a atender este riesgo. Ok, es fundamental entonces para las fiduciarias, digamos que desde un comienzo hacer ese mapeo de los riesgos dependiendo de la clase de negocio que se vaya a desarrollar y determinar los mitigantes, pero también entiendo que es muy importante dárselos a conocer al cliente. Sí, claro, eso también deben serles revelados al cliente y en el contrato que se vaya a celebrar Sí, establecer precisamente esos mecanismos de previsión. Esto funciona de lado y lado, no es solamente porque sea uno de los deberes que tiene la fiduciaria, sino que para el cliente también cuando está estructurando sus negocios, digamos en las diferentes modalidades de negocios que tenemos en fiducia, establecer lo que puede pasar y esa forma de mitigarlo. Es muy importante dar unas adecuadas instrucciones a la fiduciaria, y en nuestra firma, que estamos especializados en temas de negocios fiduciarios, pues hacemos un acompañamiento a nuestros clientes siempre. A la fiduciaria hay que darle instrucciones muy precisas, hay que saber qué es lo que puede pasar en esto, no podemos generar ambigüedades en cláusulas, tampoco podemos dejar vacíos en las instrucciones que le estamos dando, porque pues finalmente eso después nos va a generar un retraso en nuestros negocios, o temas que van a tener que ser interpretados, y ahí es donde la dinámica del negocio se pierde. por supuesto. Ya adentrándonos en el cierre del negocio, ya cerrando la etapa precontractual y ya yendo a la etapa contractual y de ejecución del negocio fiduciario, entendería yo que ahí sí el deber de previsión se realiza o se efectiviza dependiendo de la clase de negocio fiduciario que se haya suscrito con el cliente. Sí, digamos, aquí hay varias clases de negocios. Por ejemplo, en un negocio de fiducia en garantía Ajá, hay que mirar que vamos a expedir certificados de garantía, a qué tipos de personas se le pueden expedir esos certificados de garantía. Son cosas que los tengo dentro de la etapa precontractual, y ya pues cuando lo plasmo en el contrato y en su ejecución, pues voy a tener que tenerlos previstos. Todo el tema que tiene que ver con avalúos, ajá. quién va a ser el avalúo, qué tipo de avalúos van a ser admisibles en esto, qué pasa si hay una discrepancia con los avalúos, que ese tema es súper eh, corriente y de común ocurrencia en estos tipos de negocios de fiducia en garantía, por ejemplo, Sí. que hay discrepancia entre los avalúos, o se presentan posteriormente esas discrepancias porque puede haber sido que el mercado cambió y ya el bien no vale lo que nosotros estábamos esperando, o subió de precio o bajó de precio, y ahí siempre hay unas rivalidades que podemos empezar a precaver, y a tomar medidas y a generar pequeños procedimientos que busquen organizar ese tipo de situaciones. Es muy retador, me parece a mí, desde el punto de vista del fiduciario, para cada clase de negocio, no solamente identificar ese negocio, tener el deber de previsión en la etapa precontractual, en donde, como usted lo dice, puede uno poner la bola de cristal a futuro, pero más allá en la ejecución del negocio, considero que es fundamental que la fiduciaria siempre haga un seguimiento muy cercano a cada clase de negocio y pueda de alguna manera mitigar o precaver o propender porque el riesgo identificado no se vaya a presentar. Sí, hay unos que digamos que tratamos de dejarlos organizados desde la precontractual, Ujú. y en el contrato muy establecida la forma de corregirlo en caso que se vaya a presentar. Pero, digamos, hay situaciones que se van presentando durante el desarrollo de ese contrato que hay que seguir haciendo monitoreo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con si estamos expidiendo certificados de garantía, es cómo van las obligaciones garantizadas, seguir contando con esos avalúos
para mantener hacer el monitoreo al precio del bien inmueble y qué situaciones externas pueden presentarse que hagan que el valor del precio, el valor del inmueble o el del bien que se haya entregado en garantía, porque pues dicho sea de paso, pues caben garantías sobre bienes muebles De acuerdo. e inmuebles, Sí, señor. se puedan presentar en ese tipo de casos. Y en los negocios inmobiliarios, que son gran parte de los negocios que ocupan a nuestra audiencia, ¿cuáles pueden ser aquellas cláusulas de previsión que deben establecerse? Bueno, ese tema está muy de moda ahorita, Sí, doctora Angélica, porque pues venimos con unas situaciones en temas inmobiliarios un poco complejas, donde se han presentado retrasos en el desarrollo y ejecución de los proyectos y que hace que pues no se haya podido cumplir con las entregas o que en los proyectos pues definitivamente hayamos encontrado un siniestro porque el constructor no aguantó más y, y tuvo que, digamos que abandonar sus gestiones o no logró una buena o adecuada negociación con todos los actores de estos negocios, que pues, está la fiduciaria, está normalmente hay un banco que es el financiador. Por ejemplo, hemos encontrado casos en que la fiduciaria ha venido haciendo los giros de desarrollo del proyecto inmobiliario, que para comprar la ventanería, que para comprar el hierro, que para comprar los acabados, para comprar pues todas las cosas que necesitan para el adecuado desarrollo de los proyectos. El constructor en algunos casos recibió los recursos, pero no les terminó realizando los pagos y haciéndole las erogaciones a los proveedores, pero quienes sí prestaron el servicio. Entonces, digamos que son temas que estamos viendo como riesgos dentro de las fiduciarias y que son previsibles y estamos buscando hacer esa mitigación teniendo mejores relaciones con los proveedores. ok. Entonces venimos trabajando fuertemente en ese caso y estableciendo cláusulas en los contratos para establecer estas situaciones. También pues el tema del flujo de caja de los proyectos inmobiliarios es uno de los más del ABC de los riesgos que tiene el negocio fiduciario inmobiliario y básicamente es porque los proyectos normalmente la gente no nos va y nos compra de contado, sino que necesita una financiación realmente normalmente entre el 50 al 60% del valor de la unidad inmobiliaria, Así es. con lo cual pues el constructor no va a tener flujo de caja durante el desarrollo total del proyecto y ahí es donde tiene que acudir a un crédito constructor. Entonces, por ejemplo, esa es una que se maneja muchísimo en estos negocios y es que el constructor obtenga el músculo financiero y la capacidad económica para soportar ese déficit de caja o acredite que tiene un inversionista en ese mismo negocio para poder solventar ese déficit de flujo de caja o que tenga un crédito constructor para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Esas dos son muy básicas que se manejan en este tipo de negocios, pero ahora nos está llevando, como decía, que a veces se nos desapareció el constructor a establecer unas cláusulas de salvamento de proyectos porque las fiduciarias se nos están quedando maniatadas cuando se nos desapareció, por ejemplo, el constructor. Se nos desapareció el constructor, pero quedamos como fiduciarias con un poco de terceros que quieren adquirir una unidad inmobiliaria y que no han podido, pues no van a poder lograrlo porque pues ese motor que tenía el negocio, por ejemplo en el caso de fiducia inmobiliaria, pues desapareció. Entonces la fiduciaria tiene que establecer unos mecanismos, prever que eso puede pasar, que de hecho hoy ya está pasando, para poder tener herramientas que le permitan junto al banco, junto a los proveedores, junto a los promitentes compradores, establecer una fórmula para salvamento del proyecto, buscar otro constructor que se pueda terminar esa etapa y ver mecanismos alternativos que permitan darle liquidez a este tipo de negocios fiduciarios. Ese es, digamos, uno que estamos trabajando mucho ahora. También estamos trabajando, como le estamos girando al constructor, De acuerdo. qué garantías le estamos pidiendo a ese constructor contra esos giros que le estamos Sí. haciendo.
Entonces, en alguna fiduciaria establecimos hacer un fondito rotativo y le voy girando y usted me va acreditando que ha hecho inversión en el proyecto. Otras están pendientes a establecer que debe haber un buen manejo de los anticipos, porque recordemos que todo esto que yo le voy girando al constructor, pues finalmente son anticipos que él tiene que legalizármelo en la fiduciaria con obras desarrolladas en el lote donde se está ejecutando el proyecto inmobiliario. Por lo que yo puedo ver, son una gran variedad de cláusulas que efectivamente la fiduciaria puede implementar a efecto de cumplir con ese deber de previsión, pero claramente siempre la realidad y el desarrollo de los proyectos supera lo que la inventiva o el análisis preliminar de riesgo puede hacer la fiduciaria. En este caso, pueden existir riesgos que no se hayan previsto en un inicio y que efectivamente se presentan, y ahí cómo debe ser la posición de la fiduciaria, qué papel debe desempeñar. Bueno, digamos, siempre tenemos que tener ahí como unas cláusulas que permitan la interacción de los actores del negocio que mencionaba ahora. Ok. O sea, tenemos que tener alguna previsión ahí que nos permita hacerlo. Por ejemplo, un proyecto que tuvimos la oportunidad de conocer se paró porque el banco dijo no voy a seguir haciendo giros y se nos quedó ahí parado. Entonces, digamos, nos tocó hablar con proveedores, Sí. hablar con los promitentes compradores y establecer, digamos, que una forma asociativa, tratar de buscar la solución para la culminación del proyecto y además conseguir un inversionista que pusiera unos recursos contra un inventario que había para ese desarrollo. Son cosas que van presentando que yo tengo que estar monitoreando y tener la posibilidad de establecer alternativas, ¿no? Claro. Y digamos que ahí siempre en estos proyectos pues contamos a veces con el inventario que es el que nos puede dar un poquito de liquidez, aunque las ventas han estado lentas, pero pues hay inversionistas que hemos venido manejando que les interesa adquirir esas unidades inmobiliarias que quedan en inventarios en los proyectos inmobiliarios. Bueno, realmente es una labor que no se circunscribe como en un aspecto muy sencillo a que la fiduciaria firmó el contrato e hizo, digamos que un control básico, sino que se vuelve un verdadero actor protagonista dentro de todo el desarrollo del proyecto inmobiliario para este caso particular. Ahora yéndonos a otro tipo de negocios, por ejemplo, de administración y pagos, manejo de anticipos, ¿hay qué cláusulas o qué advertencias debería hacer la fiduciaria respecto del cumplimiento de su deber de previsión? Bueno, digamos que tocaste un tema importantísimo y que yo tengo mis reparos ahorita con los temas y como los venimos manejando y hemos hecho pues las recomendaciones a las fiduciarias en ese aspecto y son los contratos de anticipos de anticipos de contratos estatales. Ok, sí. Entonces, cuando la fiduciaria celebra un negocio donde se compromete a recibir un anticipo de un contrato estatal, pues de acuerdo con las circulares de la Superintendencia Financiera, pues estos recursos son de origen público. De acuerdo. Y además de ser de origen público, también han sido catalogados por el Consejo de Estado, no solamente por la Superintendencia Financiera, sino que al ser un anticipo, también los han catalogado como recursos públicos, con lo cual, pues ahí le caben todos los delitos que tienen que ver con el mal manejo de esos recursos, como el peculado, etc. Bueno, en tratándose de contratos de administración y pagos en donde la fiduciaria tiene como objetivo la administración de recursos de anticipos, ahí como qué cláusulas pueden establecerse también para dar cumplimiento al deber de previsión. Bueno, recordemos que esos recursos de anticipo son recursos públicos, ¿no? Así Entonces exigen un mayor grado de atención por lo delicado que se puede volver el tema en cuanto a ese manejo. Claro. Porque aquí tenemos a todas las IAs, como decimos nosotros, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, detrás del buen manejo de los recursos que se están entregando. Y como lo ha dicho la circular básica jurídica, esos recursos que provienen de entidades públicas se consideran como recursos públicos, pero también el Consejo de Estado ha dicho que esos recursos
de anticipos son recursos públicos. Entonces ahí tenemos un tema adicional de complejidad Por supuesto. y que tiene que generarnos una mayor previsión para que no nos vayamos a salir con excusas como digamos que antes llenábamos los contratos 2 páginas, la fiduciaria no hace esto, no es responsable, no. Y hemos venido trabajando con eso, doctora Angélica, con las fiduciarias para establecer en esos contratos de anticipo, que digamos que han sido un negocio maravilloso para las entidades fiduciarias porque permite la administración de un gran parte del presupuesto nacional. Entonces, sobre todo en estos negocios de obra pública, entonces pues si es un buen negocio para la fiduciaria tiene que ser también bien manejado. Por supuesto. Algunas nos decían en las prácticas que teníamos y en los talleres que hemos hecho, no, es que pues nosotros estamos tranquilos porque pusimos en el contrato que los recursos se giran si el interventor y el constructor autorizan. Y Sí. esa era su previsión del tema y con Como eso la estamos salvaguarda, sí. porque pues ya lo firmó el constructor y lo firmó el interventor y ya con eso es suficiente ilustración, y eso también nos pasa en otros tipos de negocios, como el inmobiliario que hablábamos ahora. Sí. Hay que hacer mayor control de eso, es decir, si tenemos un plan de inversión del anticipo, la fiduciaria, digamos, mínimamente tiene que establecer que pues esos recursos van a estar destinados a ejecución de ese plan de inversión de ese anticipo. Y pues eso debe estar un poquito más reglado sabiendo quiénes van a ser los terceros destinatarios de ese giro y la razonabilidad de ese pago y ese gasto. Entonces venimos trabajando también fuertemente en eso, y es no solamente pongamos que es constructor e interventor, sino que fiduciaria debe revisar el plan de inversión de anticipo y ver que los giros que están haciendo sean de conformidad. Ahí hemos tenido pues varios ya casos sonados donde las fiduciarias han salido bien libradas porque pues han tenido algunas previsiones y su excusa, digamos, o su escudo mejor, Sí. frente a los entes de control ha sido, mire, yo revisé el plan de inversión de anticipo, estos eran los proveedores, esto tenía una razonabilidad en la ejecución de la inversión y yo giré los 20.000 o 70.000 millones de pesos de acuerdo con esto. Además me firmó el constructor, el interventor. Sí. Entonces yo fui diligente en la realización de esas erogaciones, pero es muy importante que la fiduciaria entre un poquito más a entender el negocio que está haciendo, para qué son los recursos y ahí, como decimos un poquito en el argot popular, no dejarse meter los dedos a la boca porque pues aquí puede venir un constructor y un interventor, firmar, pero este negocio va más allá de coger 2 firmas. Claramente ese deber de previsión que debe reflejarse en la ejecución de los contratos es uno de los fundamentales que le son oponibles a las fiduciarias, y considero que sobre este tema podríamos dedicarnos muchísimo más tiempo, pero la idea era dejar en nuestra audiencia estas píldoras de necesario cumplimiento a efecto de que todos estemos lo suficientemente informados. Doctor Suárez, muchísimas gracias, fue muy clara su presentación y quedamos muy pendientes de otro nuevo Café Fiduciario. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Angélica, y nuevamente el agradecimiento a los patrocinadores de este Café Fiduciario.